principio hay de todo. Hay abogados que son unos oradores magníficos y otros abogados que sinceramente son pésimos oradores y otros que son unos oradores normales. ¿Por qué respondo de esta forma? Pues porque el gran problema de la abogacía, como en muchas profesiones, es que por el mero hecho de que una persona no tenga un título, no se debe de abrogar una habilidad que no tiene. Hay gente que nace con una habilidad innata y gente que no nace. Aquellos que tengan una habilidad innata, si aprenden las mejores técnicas de oratoria, serán unos excelentes oradores, y aquellos que tengan una habilidad o no tengan esa habilidad innata, si aprenden unas técnicas, serán unos oradores dignos. Mi misión como formador en habilidades de la abogacía es formar abogados dignos en comunicación. Quien sea excelente ya podrá potenciarlo de alguna otra forma, incluso con mis técnicas, pero formo abogados dignos. Los jueces son absolutamente influenciables, tanto emocional como de cualquier otra forma. Pero lo cierto es que ante una prueba plena, ni la mejor oratoria del mundo podrá con ella. Pero existe algo que todo abogado debería saber, que existe una victoria que ningún juez nos podrá quitar, que consiste en interpretar un alegato con tal fuerza, convicción, estructura y técnica que por un momento nuestro cliente se sienta orgulloso de nosotros. Y sinceramente, esa es una victoria que ética y comercialmente importa y mucho. Absolutamente, es que no tiene nada que ver en muchos casos un juicio con un juez que con una jueza. Entre otras cosas porque la mujer ya tiene una percepción innata del lenguaje no verbal que en principio no llega al hombre. Dicho sea de otra forma, la mujer detecta mucho mejor las contradicciones entre lenguaje verbal y no verbal. O dicho mejor, es muy difícil engañar a una jueza como una mujer porque detecta no gestos sino microgestos, tirará del hilo hasta que vea las contradicciones. Y de hecho, cuando en todos mis cursos pregunto a las abogadas qué prefieren, un juicio con un juez o con una jueza, todas, sin excepción, me dicen un juez. ¿Por qué? Es evidente, se puede manipular mucho mejor. Sí, sin duda ninguna. En primer lugar, cualquier buen orador conoce las técnicas para controlar los nervios. Existe una enfermedad que se llama la IPT, que es la incapacidad profesional transitoria. Y es que personas que técnicamente en privado son unos buenos comunicadores, cuando hablan en público aparentan lo contrario. ¿Qué es lo que hace que opere esta, entre comillas, enfermedad? Lo que hace es los nervios. Los nervios incapacitan. Por lo tanto, primero, un control de nervios. En segundo lugar, un dominio de la escena, en el sentido de que debemos de ser conscientes de que cuando estamos hablando estamos actuando. Estamos actuando porque el abogado tiene que tener una capacidad innata o adquirida de inflamar, entre comillas, al juez para que el juez de alguna forma concuerde con lo que está diciendo. Me explico. El abogado tiene que hacer interesante lo importante. Porque si hacemos interesante lo importante, y eso es un buen orador en sala, consigue que el juez le preste atención. Y aquí quiero destacar algo importante. Un buen abogado, un buen orador, tiene que saber que a un juez le pagan por oír los alegatos, no para escucharlos. Por lo tanto, un buen abogado en sala en comunicación hace lo posible por captar la atención del juez, de forma favorable, por supuesto. Pues ambas partes son muy complicadas. Primero, captar la atención del juez es complicado en la medida en que los abogados hemos aburrido a los jueces durante muchos años. Esto significa lo siguiente, que incluso aunque un abogado no sea un abogado aburrido, si los 10 abogados anteriormente han aburrido al juez, la capacidad de atención del juez queda perfectamente limitada. Y en segundo lugar, con respecto a captar comercialmente a los clientes, hoy en día vivimos en la época del spot. Significa que lo que no es corto, divertido incluso, y que llegue directamente a la emoción del consumidor, no vende. Bajo esa perspectiva, hoy en día los abogados deben de leer y deben de estudiar marketing, porque sin conocer las leyes de la venta es muy difícil que se dediquen a vender muy bien los servicios. Pues muy fácil, porque el mundo universitario, que es de donde nace hoy puede impulsar este tipo de formación, son los que más necesitan esta formación. Me explico. Yo tengo una frase que es clarísima.
El mundo universitario hasta cierto punto nos idiotiza porque parece que lo que no está no existe y no existen profesionales preparados para ello, y el mundo empresarial, entre comillas, nos embrutece. El gran problema que existe es que desde el origen, cuando no valoran estas capacidades, ni siquiera las valoran, es muy difícil que puedan lanzarlas al exterior. Bueno, el libro aporta algo imprescindible, no he dicho interesante. He dicho imprescindible porque es el primer libro que trata la técnica del interrogatorio como medida precisamente para ganar un juicio en la fase donde hay que ganarlo, que es la fase de prueba. Y trata aspectos nunca vistos, aspectos psicológicos de cómo se trata el testimonio de un testigo, herramientas y técnicas procesales, y lo más importante, el libro crea estrategas, no solamente estrategias. Lo fundamental de un abogado es ser un buen estratega. Las estrategias las puedes conocer, pero se deben de dominar hacer una buena estrategia del propio abogado en sala. Por lo tanto, ¿qué ofrece el libro? El libro ofrece algo que hasta ahora nunca se ha ofrecido. Ofrece desde cómo atacar un interrogatorio, desde cómo captar cuando un testigo miente y cuando no. Por eso es muy importante que muchos jueces se lo lean. Y también aporta algo totalmente novedoso en el mundo jurídico. Las primeras guías de interrogatorios, en las cuales en 2 hojas va a tener el abogado a su disposición todas las habilidades que puede tener cualquier abogado a la hora de interrogar. Es una auténtica novedad mundial, prácticamente. Pues en primer lugar, creerse que uno sabe interrogar. Esa es la primera. Porque menos mal que los clientes no lo saben, sinceramente. Pero claro, ponerse a plantearse un juicio sobre millones de euros e interrogar a las partes contrarias, a los peritos, cuando no se ha hecho un solo curso de técnicas de interrogatorios, ni se ha leído un solo libro con esta habilidad, cualquier persona con sentido común podría deducir que se está abrogando habilidades que no tiene. Y eso es cierto. Eso es el primero. En segundo lugar, el principal defecto que se tiene precisamente es que en muchos casos se protesta al juez sin saber que realmente esa protesta puede crear una corriente de antipatía clarísima en sala. La simpatía o antipatía procesal existe, de hecho. Ya, muchos compañeros pensarán, bueno, pero si la pregunta es no estoy de acuerdo, voy a protestar. Bueno, protesta, pero es tan importante la protesta como para crearte al juez en contra, de alguna forma. Básicamente lo que no se domina por parte del juez, por parte del abogado sobre todo, es una habilidad psicológica a la hora de preguntar. Por ejemplo, existe la amnesia emocional. Cualquier persona que haya sufrido, que haya visto cualquier accidente, algo muy grave, tiende a no recordarlo. Cuanto más le presione en sala, más lo va a olvidar. Es al revés, hay que relajarle para que salga precisamente ese recuerdo. Y desde luego hay una cosa que es clara, el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es importantísimo. Enseñamos en el libro a cómo mirar al testigo. Si tú a tu testigo le miras fijamente a los ojos y estás tenso, le vas a transmitir tensión. Si le miras a la zona del entrecejo, que lo que nosotros enseñamos, le vas a tranquilizar más. Es que hay muchísimas técnicas que se enseñan en el libro y lo hemos escrito con mucho cariño para que muchos compañeros lo sepan. Hasta cierto punto el libro es un acto de generosidad. En una profesión tan absolutamente individualista, el compartir esto es compartir un tesoro. ¿Por qué yo tendría, tanto yo y mis compañeros, que enseñar estrategias que pueden usar contra mí en sala? Bueno, lo hemos hecho por cariño y por respeto a la profesión, claro. Sí, sin duda ninguna. Vamos a ver, por encima de muchas leyes procesales está la ley humana de persuasión. Seamos claros, toda persona en su vida ansía 3 cosas: sentirse importante, reconocido y apreciado. La crítica constructiva no existe. La crítica siempre perjudica, siempre daña a la persona. Todos deseamos esto. De tal forma en que si tú a un juez en sala le haces sentirse no apreciado o no importante, va a ir contra ti de forma absolutamente inconsciente. Seamos claros, el 90% de las cosas que hacemos en la vida lo hacemos de forma reactiva, no proactiva. Por lo tanto, cualquier persona que alguien le toque las narices va a actuar con efecto boomerang. Y por mucho que una persona haya jurado la Constitución, por mucho que un juez haya jurado la Constitución, está clarísimo que le afecta a cualquier persona que le toque las narices, literalmente hablando. Pues que vengan a un curso mío.
sinceramente, o que se lean algunos de mis libros. ¿Por qué? Pues porque el gran problema de la abogacía, no en España, sino mundial, es que el abogado solamente lee dos tipos de libros. Lee libros técnicos o novelas. Yo siempre digo que entre el Código Civil y el Código Da Vinci existe el término medio. Si he sido capaz de formar a más de 10.000 abogados es porque he leído más de forma diferente que cualquier compañero. Y no soy más, significa que he leído más. Estamos hablando de que existe en materia de habilidades, en materia de negociación, en materia de interrogatorios, un montón de libros que cualquier abogado puede potenciar, puede aprender. Pero claro, si solamente leemos libros técnicos o los bestsellers, pues hay un camino que es intransitable. Y eso sí, si vas detrás vas a tragar mucho polvo. Lo cual significa que toda aquella persona que haga un curso o lea un libro diferente, actuará de forma diferente. Mi consejo es claro, que vayan a mis cursos o que lean mis libros.